En este segundo video de la sesión 11 abordaremos el manejo de sodio, cloro y agua por el conducto conector y el conducto colector. El siguiente subsegmento a revisar es el conducto conector. Este conducto conector ha tomado relevancia en años recientes y pues está localizado entre el tubo contorneado distal y el conducto colector cortical y comparte características de ambos segmentos. Parecido al tubo contorneado distal, participa en la reabsorción de sodio, la reabsorción de calcio, sensible a PTH, pero no reabsorbe sodio por TSC1. Y parecido a conducto colector cortical, reabsorbe sodio vía el canal epitelial de sodio, secreta potasio por la vía de ROMK en respuesta a aldosterona y es permeable al agua en presencia de hormona antidiurética dependiendo pues, de la especie. La reabsorción de sodio por el canal epitelial de sodio es 4 veces mayor en conducto conector que en conducto colector y de manera singular en conducto conector existen las células intercaladas de tipo no A y no B, de manera que en este subsegmento esta es la principal célula intercalada. La razón de este hecho, la razón fisiológica aún no se conoce, pero pues la evidencia indica pues que en el conducto conector células intercaladas no A y no B son las predominantes. Una de las razones por las que el conducto conector ha tomado relevancia es porque es el sitio de producción de un péptido conocido con el nombre de urodilatina, que es un péptido natriurético de 32 aminoácidos semejante al péptido natriurético auricular, pero que no circula en la sangre y que, como veremos en videos subsecuentes, se le ha adjudicado a la urodilatina un papel mediador en la acción del péptido natriurético auricular. Bien, en el conducto colector está constituido por 3 subsegmentos: el conducto colector cortical, el conducto colector medular externo y el conducto colector medular interno. Reabsorbe de 3 a 4% de la carga filtrada de sodio. De manera peculiar, reabsorbe del 10 al 14% de la carga filtrada de cloro y del 8 al 18% de la carga filtrada de agua. Puede secretar o reabsorber cantidades variables de potasio, secreta ion hidrógeno y su porción final, es decir, el conducto colector medular interno, reabsorbe urea. Este segmento, desde el punto de vista fisiológico, es probablemente el mayor determinante de las fluctuaciones diarias en la excreción de sodio consecutivas a cambios en la ingesta del mismo. De manera pues que, como ya se mencionó, el conducto colector parece ser el sitio donde se lleva a cabo el trabajo fino, reabsortivo en la nefrona. Estos 3 subsegmentos poseen características de transporte activo y de permeabilidad de sodio y cloro muy semejantes a las que tiene el tubo contorneado distal. Peculiarmente, estos 3 subsegmentos tienen características diferenciales respecto a la permeabilidad pasiva para sodio y urea. En condiciones basales, el conducto colector cortical y el conducto colector medular externo son impermeables al agua y a la urea. Sin embargo, en presencia de hormona antidiurética, el conducto colector cortical aumenta la conductancia al agua y aumenta el transporte de sodio y cloro
en este subsegmento. Hormona antidiurética también tiene influencia en la conductancia por la permeabilidad al agua por las células del conducto colector medular externo. Y finalmente, en condiciones basales, el conducto colector medular interno es permeable al agua y a la urea, y este se ve aumentado de forma significativa, tanto la conductancia al agua como la conductancia urea en presencia de hormona antidiurética, lo cual tiene importante trascendencia en el mecanismo de concentración y dilución urinaria. Bien, el conducto colector cortical recibe entonces un líquido que es líquido derivado del tubo contorneado distal 2, con una concentración aproximada de cloruro de sodio de 25 miliequivalentes por litro, es decir, unos 50 milimolal. Y este conducto colector cortical contribuye a la reabsorción neta de sodio y es el sitio primario de la secreción de potasio. En la membrana luminal, el conducto colector cortical posee el canal de sodio epitelial, que es un canal específico para sodio, en el cual hay ingreso de sodio a favor del gradiente de concentración de sodio desde la luz hacia el interior de la célula, y a favor de gradiente eléctrico también desde la luz hacia el interior de la célula. Este canal de sodio es sensible a aldosterona y bloqueable por amilorida, de hecho se le conoce como el canal de sodio sensible a amilorida, y a consecuencia de la operación de este canal resulta entonces que ser un canal electrogénico, que crea una diferencia potencial transepitelial con luz negativa, porque en principio transporta sodio en predominancia a cloro, que a final de cuentas promueve la reabsorción de cloro por vía paracelular a través de claudinas 4 y 8. Esta diferencia potencial también propicia la secreción de potasio hacia la luz y la secreción de ion hidrógeno por las células las células intercaladas A hacia la luz. En este segmento existe, al igual que en el tubo contorneado distal, difusión retrógrada de sodio a través de claudinas 10B a favor de gradiente de sodio entre el plasma y la luz, lo cual hace que se pueda atenuar la diferencia potencial transepitelial generada por el canal de sodio sensible a amilorida. Además del canal de sodio, el conducto colector cortical posee el canal de potasio ROMK, que es sensible a aldosterona, así como también el canal, el Big Channel, el BK, que característicamente es sensible a flujo. Finalmente, la membrana luminal puede mostrar la inserción de acuaporina 2 bajo la influencia de hormona antidiurética, con lo cual la permeabilidad de este segmento al agua aumenta sustancialmente. Bien. Estudios sobre el canal de sodio epitelial han logrado mostrar que el canal pues, es en esencia un tetrámero con dos unidades alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, y la operación deficiente, ya sea en términos de que aumente o disminuya la función de este canal, da lugar a síndromes clínicos que son característicos. El primero de ellos es el síndrome de Little, en el cual hay una mutación en el gen SCNN1 que resulta en una ganancia de la función. Es una mutación autosómica dominante y por lo tanto entonces INAC aumenta su función. La mutación o la deleción del motivo PY en las subunidades beta
o gamma de INAC evita que el canal se internalice a través del sistema de butitiligasa cuando hay una ingesta alta de sodio, y por lo tanto lo que se manifiesta es una ganancia de la función. A consecuencia de ello, los pacientes con síndrome del Leber muestran retención de sodio, muestran hipertensión, además de hipocalemia y alcalosis metabólica, hipertrofia cardíaca y renal, hipoaldosteronismo e hiporeninemia a consecuencia de la retención de sodio. En contraste, históricamente existe el síndrome opuesto, que es el síndrome de pseudo hipoaldosteronismo tipo 1, el PHA1, en el cual hay una mutación del gen SCN1 que resulta en una pérdida de la función de INAC. Históricamente, este tipo de pseudo hipoaldosteronismo se le conoció como pseudo hipoaldosteronismo. Se concibió así porque se consideraba que la pérdida de sal desde la etapa neonatal junto con hipotensión e hiponatremia estarían reflejando la existencia de un hipoaldosteronismo. Sin embargo, el hecho de que junto con estas tres manifestaciones, hipotensión, hiponatremia y pérdida de sal, exista hipercalemia y acidosis metabólica, hacen pensar o hicieron pensar que no era por un déficit de aldosterona, y en efecto se mostró posteriormente que en el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1 había hiperaldosteronismo e hiperreninemia, razón por la cual a este síndrome se le conoció como pseudo hipoaldosteronismo. En el conducto colector cortical, en su membrana basal, presenta la consabida sodio-potasio ATPasa, que está bajo la influencia de aldosterona, y un canal específico de potasio que no es sensible a aldosterona. Además, posee canales de agua, aquaporinas 3 y 4, que están constitutivamente insertados y no regulados por hormona antidiurética, de manera entonces que estos canales de agua, aquaporina 3 y 4, están permanentemente en la membrana basolateral del conducto colector, y solo es cuestión de que aquaporina 2 se inserte en la membrana luminal bajo la influencia de hormona antidiurética para aumentar la conductancia al agua por este epitelio. Bien, en el conducto colector cortical existen células intercaladas. Estas células intercaladas están primariamente involucradas en la regulación del balance ácido-base y en la reabsorción de potasio cuando existe depresión del mismo. Las células intercaladas primariamente no reabsorben agua transcelularmente, y en esencia existen tres tipos de estas células: las células intercaladas A, que secreta ion hidrógeno; la célula intercalada B, que secreta bicarbonato; y la célula intercalada no A y no B, que secreta bicarbonato. Esta última la describimos en el conducto conector, que es la célula intercalada más abundante en dicho subsegmento. Bien, la célula intercalada A diferencia de la célula principal, muestra entonces en su membrana luminal a la protón ATPasa. Esta es estimulada en acidosis y ello puede hacer que la diferencia potencial se haga positiva. La aldosterona aumenta la actividad de esta protón ATPasa, de manera que el aldosteronismo puede inducir alcalosis metabólica por razón de estimular la actividad de esta protón ATPasa. Además de la protón ATPasa, existe la potasio protón ATPasa, que emite potasio y por lo tanto participa en la reabsorción de potasio, en tanto que saca ion hidrógeno. Su actividad está aumentada en hipocalemia
y participa en la reabsorción de potasio, como veremos en videos subsecuentes. En la membrana vasolateral de la célula intercalada A existe un contratransportador clorobicarbonato, que se le conoce como el intercambiador de aniones 1, AE1, y lo que hace en esencia es meter cloro y sacar bicarbonato, y por lo tanto este contratransportador participa en la regulación del pH intracelular. La diferencia entre las células intercaladas A y B radica en que en la célula intercalada B está revertida la polaridad de los transportadores, de manera entonces que en la membrana luminal existe una protón ATPasa, y el contratransportador clorobicarbonato, también conocido con el nombre de pendrina. Hay una diferencia entre el contratransportador vasolateral y el contratransportador clorobicarbonato luminal, al cual, insisto, se le conoce con el nombre de pendrina. La célula intercalada no A y no B posee en la membrana apical un contratransportador clorobicarbonato, que, a diferencia de los contratransportadores clorobicarbonato ya mencionados, es dependiente de sodio, razón por la cual su acrónimo en inglés es NDCBE. Además posee una protón ATPasa en la membrana luminal de estas células intercaladas no A y no B. Bien, el siguiente subsegmento es el conducto colector medular externo. Y la transición entre el conducto colector cortical y el conducto colector medular externo no es abrupta, por lo que la porción inicial de este conducto colector medular externo contribuye a la reabsorción de sodio y a la secreción de potasio, semejante a lo que sucede en las células principales del conducto colector cortical, de manera que se crea un gradiente o una diferencia potencial transepitelial con el lumen negativo, que promueve la reabsorción de cloro por vía paracelular o la secreción de potasio hacia la luz. Sin embargo, la mayoría de las células en el conducto colector medular externo son semejantes a las células intercaladas de tipo A. De hecho, cuando la imagen que debe de tener uno cuando se habla del conducto colector medular externo es básicamente la presencia de células intercaladas, y por lo tanto el conducto colector medular externo está directamente involucrado en el balance ácido-base. Estas células secretan ion hidrógeno por la protona ATPasa, cuya actividad en este segmento es mayor que en el conducto colector cortical, y es estimulada por acidosis y aldosterona, por lo que juega un papel importante en el proceso de acidificación urinaria. Y esta acción de la protón ATPasa tiende a ser menos negativa la diferencia potencial transepitelial a este nivel. El conducto colector medular externo reabsorbe potasio a través de la potasio protón ATPasa. Es impermeable al agua en condiciones basales, como ya habíamos mencionado, y en presencia de hormona antidiurética la permeabilidad del agua aumenta marcadamente. Ello permite el equilibrio osmótico con el intersticio medular hiperosmolar, y este aumento en la permeabilidad se debe a la inserción de aquaporina 2 por efecto de hormona antidiurética en la membrana luminal, el cual es mediado por AMP cíclico e inhibido por prostaglandina E2. En contraste, el conducto colector medular interno, en el primer tercio de este segmento, posee células que funcionan parecidas a las células principales y a las células intercaladas del conducto colector cortical y conducto colector medular externo. Sin embargo, los últimos 2 tercios del conducto colector medular interno existen unas células
principales que se conocen como células prototípicas, porque no son absolutamente iguales a las células principales descritas con anterioridad. Estas células principales prototípicas contribuyen a la reabsorción de sodio, a la producción de orina concentrada, pero juegan un papel menor en la acidificación urinaria. Bien. En el conducto colector medular interno se reabsorbe sodio. Esta es mediada básicamente por dos transportadores. Uno es el canal de sodio sensible amilorida, INAC, y por el contratransportador clorobicarbonato dependiente de sodio, que ya describimos con anterioridad. La reabsorción de sodio por el canal está bajo la influencia estimulatoria de aldosterona e inhibitoria de péptido natriurético auricular. El cloro en este subsegmento se reabsorbe pasivamente por vía paracelular a través de claudina 4 y 8, como sucede en el conducto colector. En ese sentido, pues este conducto colector medular interno se parece pues a conducto colector medular, al conducto colector cortical. En conducto colector medular interno se reabsorbe potasio, como ya lo describimos, a través de la potasio proton ATPasa, en casos o en condiciones de depresión de potasio, aunque puede secretar potasio a través de un canal luminal específico de potasio y así contribuye a limitar la reabsorción inducida por la potasio proton ATPasa. Se reabsorbe agua y participa en la concentración urinaria, este conducto colector medular interno, y su papel, el papel de este segmento es relevante en estas dos funciones, y como ya mencionamos, la permeabilidad del mismo es aumentada por hormona antidiurética, ya que se inserta coporina 2 en la membrana apical, y esta respuesta es inhibida tanto por prostaglandina E2 como por péptido natriurético auricular. En conducto colector medular interno se reabsorbe urea, y a diferencia de conducto colector cortical y conducto colector medular externo, que son impermeables a la urea en condiciones basales y bajo la influencia de hormona antidiurética, el conducto colector medular interno en condiciones basales, insisto, es permeable a la urea, ya que tiene transportadores de urea del tipo UTA1 en la membrana apical y de UTA3 en la membrana basolateral. Y bajo la influencia aguda de hormona antidiurética, la permeabilidad a urea aumenta 4 veces por aumentar la fosforilación de estos transportadores UTA1 y UTA3 y o por su inserción en la membrana luminal. La siguiente tabla resume entonces el manejo de diferentes sustancias por el conducto colector. Bien, hemos dicho que se reabsorbe sodio en las células principales del conducto colector cortical y en las células principales prototípicas del conducto colector medular interno. Se secreta potasio tanto por las células principales del conducto colector cortical como las células prototípicas del medular interno. Se reabsorbe agua en presencia de hormona antidiurética en el conducto colector cortical, el conducto colector medular externo, en las células principales de este subsegmento, y en conducto colector medular interno, pues la reabsorción de agua se ve estimulada en presencia de hormona antidiurética, pero aun cuando no hay hormona antidiurética, estas células reabsorben agua de manera basal.
Por otro lado, la secreción de potasio está dada por las células intercaladas de tipo A, que existen tanto en el conducto colector cortical como en el conducto colector medular externo. La reabsorción de potasio se da a través de las células intercaladas A en los 3 subsegmentos. Y la secreción de bicarbonato pues es dado por la célula intercalada B presente en el conducto colector cortical. Y finalmente el conducto colector medular interno reabsorbe urea. Esta reabsorción de urea nuevamente existe en condiciones basales. Esta tabla tiene como propósito contrastar el manejo renal de sodio y cloro a lo largo de la nefrona. Y empecemos por decir entonces que el transporte proximal de sodio es del orden del 66% de la carga filtrada de sodio, mientras que para el cloro solamente es del 55%. Hemos mencionado que el transporte proximal de sodio y agua es isosmótico, isonátrico, pero no es isoclórico. Por lo que respecta al asa de Henle, este segmento transporta el 25% de la carga filtrada de sodio y el 25% de la carga filtrada de cloro, en tanto que el tubo contorneado distal transporta el 5% de la carga filtrada de sodio y el 5% de la carga filtrada de cloro. Lo que es contrastante es el manejo de cloro por el conducto colector, ya que mientras que el conducto colector solamente reabsorbe del 3 al 4% de la carga filtrada de sodio, puede reabsorber entre el 10 y el 14% de la carga filtrada de cloro. El mecanismo para esta reabsorción de cloro en conducto colector es 70% paracelular, mediado por claudinas 4 y 8, y secundario la reabsorción de sodio y magnesio, y el 30% es transcelular a través de células intercaladas B y la célula intercalada B a través de pendrina y de el cotransporte de clorobicarbonato dependiente de sodio en conducto colector medular interno. Así las cosas, entonces la fracción excretada de sodio es menor del 1%, mientras que la de cloro varía entre el 1 y el 2%. Bien. ¿Qué factores controlan la reabsorción de sodio en conducto colector? Bueno, aumenta la reabsorción de sodio la aldosterona. Y dependiendo si la acción de aldosterona es aguda o crónica, puede aumentar agudamente la conductancia de INAC o crónicamente el número de canales de sodio epiteliales. Esto tanto en el conducto colector cortical como en el conducto colector medular interno. También aumenta, dependiendo de si la acción de aldosterona es aguda, la actividad de la sodio-potasio ATPasa, o si es crónica el número de sodio-potasio ATPasas nuevamente en estos dos segmentos, conducto colector cortical y conducto colector medular interno. Angiotensina, por su lado, aumenta la actividad de INAC en conducto colector cortical. Hormona antidiurética a la actividad de nilatociclasa y aumentar la formación de MP cíclico, aumenta la conductancia de INAC en el conducto colector cortical. La norepinefrina a través de receptor alfa 1 aumenta la actividad de la sodio ATPasa a todo lo largo del conducto colector. ¿Qué factores disminuyen la reabsorción de sodio? Bueno, de manera destacada lo es la prostaglandina E2, que como ya hemos mencionado, su síntesis se ve estimulada por la presencia de hormona antidiurética, y junto con bradicinina y los agonistas alfa 2 adrenérgicos disminuyen la reabsorción de sodio en conducto colector cortical y conducto colector medular interno en condiciones basales y estimuladas por hormona antidiurética, dado que disminuye pues, los niveles de MP cíclico. Otro elemento importante que disminuye la reabsorción de sodio es péptido natriurético auricular, cuyo sitio fundamental de acción es el conducto colector medular
interno y utiliza como segundo mensajero GMP cíclico. Así las cosas, entonces los TFPs de sodio y cloro en tubo colector tienden a aumentar básicamente por el hecho de que en este segmento se observa la acción de hormona antidiurética, lo cual hace que se reabsorba proporcionalmente más agua que solutos, y eso es lo que explica que los TFPs de sodio y cloro tiendan a aumentar. ¿Qué efectos tiene el manitol, que es un soluto no reabsorbible, sobre el transporte de sodio en tubo con torneo distal y conducto colector? Bueno, durante la diuresis osmótica hemos visto que la entrega distal de sal y agua al tubo contorneado distal y al conducto colector está marcadamente aumentada. Y estando así las cosas, los segmentos finales de la nefrona son incapaces de recapturar esta sobrecarga de sal y agua, ya que sobrepasa su capacidad reabsortiva. Con esto quiero decir que en condiciones en las que no hay aumento en la entrega distal de sodio y agua, el conducto colector es capaz de mostrar balance túbulo-tubular y llevar a cabo su trabajo fino de reabsorción de sodio y agua. Sin embargo, cuando se sobrepasa su capacidad reabsortiva, realmente no tiene posibilidad de hacer ajustes finos en el transporte reabsortivo de sodio y agua. El manitol, por otro lado, parece tener un efecto inhibitorio directo sobre la reabsorción de sodio en conducto colector, más allá de sus propiedades osmóticas, aunque no se conoce el mecanismo de acción. Esta figura intenta resumir la operación de los diferentes factores neuromorales sobre el transporte de sodio y agua. Hemos planteado que aumenta el transporte de sodio en tubo proximal, angiotensina 2 y Anser, mientras que dopamina y PTH disminuyen el transporte de sodio. En ASA-EGL, las influencias neuromorales sobre el transporte de sodio son aldosterona, Anser y hormona antidiurética. En tubo contorneado distal, dependiendo del subsegmento, pero en general, pues, angiotensina 2 y actividad nerviosa simpática eferente operan en los tres subsegmentos del túbulo distal. Aldosterona opera a partir del tubo contorneado distal 2 en adelante, de manera entonces que aldosterona, angiotensina 2 y Anser influyen sobre el transporte de sodio en conducto conector. Lo mismo hacen a nivel de conducto colector, solo que aquí se agrega la acción de hormona antidiurética sobre el transporte de agua. Y péptido natriurético auricular y urodilatina disminuyen el transporte de sodio en conducto